Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Hosana al Rey, el que viene en el nombre del Señor. Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué no sale de su asiento? Dele una sonrisa al que está a su lado. Dele una bienvenida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Los niños pueden subir a sus salones. Amén. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos visitan, hermanos. ¿Qué deseamos para ellos? Que Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Ya ustedes están haciendo preparativos para el Día de Gracias. Ya mataron al pavo. Si hace falta un pavo, hermanos, aquí corren casi una manada de muchos pavos todos los días. Amén. Aleluya. La próxima semana, esta semana entrando más bien, muchos van a disfrutar con sus familias y espero de que tome momento para darle gracias al Señor. Amén. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y verso 34. Hoy quiero hablarle a la iglesia. A veces los mensajes que hablamos aplican para la iglesia, para las almas, pero hoy vamos a hablar sobre este tema. Mateo 10, 34. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Diga conmigo, espada. Dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Mire lo que dice el verso 36. Dice: y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el verso 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, ¿qué le va a pasar? La perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú me des sabiduría. Señor, que lo que salga de mis labios sean tus pensamientos, sea tu palabra, Señor, para edificar a tu iglesia, edificar al cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender con claridad tu palabra, Señor Jesús, que nuestra fe pueda aumentar, Señor Jesucristo, nuestra devoción
pueda aumentar, Señor Jesús, nuestro compromiso, pueda incrementar, Señor Jesús. Te pido en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Y les voy a pedir que me den unos minutos. Acabamos de leer este pasaje que está aquí, hermanos, en Mateo 10:34, donde Jesús les dice a sus discípulos, les dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. Lo vuelve a repetir porque Él quiere enfatizar algo importante. Y dice, sino que he venido para traer espada. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que habla sobre los efectos del Evangelio. Es que el Evangelio hace efecto, impacta, y puede impactar para el bien, para quien lo recibe, o puede impactar para el mal, para el que lo rechaza. Entonces, el pasaje que acabamos de leer habla sobre los efectos del Evangelio. Y también habla sobre el costo, o sea, el precio de ser discípulo de Jesús. Hay un precio que pagar. Hay un precio que se requiere para ser discípulo de Jesús. Entonces, el siguiente punto es el precio de ser discípulo. Y por último, este pasaje habla sobre la negación de uno mismo. Dígale a su vecino, la negación de uno mismo. Usted quiere ser discípulo del Señor Jesús, tiene que negarse y tiene que ser leal hacia Dios. También pudiéramos añadir que estas cosas que Jesús menciona en Mateo 10:34 al 39 son oponentes al discipulado. ¿A qué me refiero eso? Me refiero de que las cosas que Él menciona, como la familia, como el padre, la hija, como uno mismo, se pueden convertir en un estorbo. Se puede convertir en un obstáculo para ser discípulo de Dios. Y Jesús tiene un propósito cuando habla sobre esto. Ahora pareciera chocante, hermanos, lo que dice Jesús. Pareciera que Jesús está promoviendo violencia y no paz. Pareciera que Jesús está promoviendo desobediencia hacia los padres. Pero ese no es el caso. En realidad, la Biblia nos enseña de que Jesús vino a hacer la paz. En Efesios capítulo 2, verso 14, mire lo que dice la palabra del Señor. Nos enseña de que Dios vino a hacer la paz. Y dice así, porque Él es nuestra, ¿qué, hermanos? Es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y también dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y el verso 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de qué, hermanos, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, a los gentiles que no tenían la promesa y a los judíos. Pareciera como que en este pasaje el Señor Jesús está promoviendo violencia y no paz, pero ese no es el caso. Jesús vino a hacer la paz. Él es nuestra paz. Jesús vino y nos dio la paz para con Dios. Él vino para que el mundo fuese salvado por Él. Entonces pareciera como que hay una controversia aquí, pero ese no es el caso. El punto aquí, hermanos, es que Jesús está hablando acerca de los inevitables resultados de ser discípulo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay resultados cuando uno sigue a Jesús, cuando uno se convierte en su discípulo. Hay consecuencias. Y en este pasaje Él comienza a hablar de las consecuencias, comienza a hablar del precio de ser discípulo de Jesús. Y esto es importante porque estamos viviendo en una etapa, hermanos, donde el mundo está escogiendo su lado. La sociedad está escogiendo su posición. Pero ¿qué tal del Hijo de Dios? ¿Qué tal del discipulado de Jesús? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su postura? Entonces, el punto aquí es de que Jesús habla acerca de los inevitables resultados de ser discípulo de Cristo. Es que Jesús, Él exige una decisión. Él exige una decisión. Esa decisión es creer y seguirlo o no creer y rechazarlo. Tenemos que hacer una decisión. Es creer y seguirlo o no creer y rechazarlo. Y al seguir al Señor Jesús, a ser discípulo, tenemos que realizar de que habrá consecuencias. El que siga a Jesús tiene que estar dispuesto a poner a Dios primero y tener que estar dispuesto a confrontar los conflictos, enfrentar la oposición de un incrédulo. Tiene que estar dispuesto a enfrentar la hostilidad de un inconverso, sea dentro de la familia o afuera de la familia. El compromiso, hermanos, ser discípulo de Jesús tiene resultados. Y a veces, por ser hijo de Dios, por ser discípulo de Dios, se separan los amigos. Se divide seres queridos. ¿Y sabe por qué hay división? ¿Sabe por qué hay contiendas? Es porque los valores cambian. La vida cambia. Cuando uno es discípulo de Cristo, uno ya no vive para los amigos. Uno ya no vive para sí mismo. Uno ya no vive para los placeres de la carne.
Uno ya no vive para el pecado, ahora uno vive para Dios. Ahora uno vive para Cristo. Entonces, ¿qué sucede? La vida cambia. La vida ahora es diferente. Y cuando la vida cambia, cuando la vida es diferente, esto causa problemas. Problemas con la familia, hay conflictos. La conversión a Cristo puede resultar en relaciones tensas con familiares. Puede resultar en ser perseguido a muerte. Puede resultar en ser encarcelado. Puede resultar en ser maltratado. Y esto es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Que el evangelio corta, el evangelio trae espada. Porque la vida ahora es diferente, los valores cambian. Gloria a Cristo, aleluya. Y por eso Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora hay que entender un poquito el trasfondo de esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Jesús estaba ayudando a sus discípulos a prepararse para el rechazo que vendría. Y en Mateo capítulo 10, en los primeros versos, el Señor Jesucristo había llamado a los 12 discípulos. Y la Biblia nos enseña en los primeros versículos del capítulo 10 de Mateo, nos dice que los comisionó a que predicaran a la casa de Israel. Jesús les dijo que vayaran a las ovejas perdidas, que sanaran los enfermos, resucitaran a los muertos, que echaran fuera a los demonios. Y la Biblia nos enseña, de acuerdo al libro de Mateo, el evangelio de él, que el Señor Jesucristo les dio autoridad para que hicieran estos milagros. Pero Jesús les advierte una cosa. Les advierte una cosa. Y les dice que los discípulos iban a ser enviados como a ovejas en medio de lobos. Esa era la advertencia, de que iban a ser como ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa eso? De que iba a haber oposición para el Hijo de Dios, para aquel que predica el Evangelio, para aquel que es discípulo de Cristo. Iba a haber oposición. Y Jesús quería enseñarles que el evangelio, quería enseñarles que las buenas nuevas, el reino que Jesús vino a anunciar, iba a causar divisiones entre la familia, iba a causar conflicto entre los amigos, iba a causar problemas ante la comunidad, iba a causar enojo entre la familia. Y Jesús les explica que el discípulo tiene que estar dispuesto a sufrir, a ser perseguido, a pagar un precio por causa de él. Por eso dice, no he venido para traer paz, mi evangelio no va a traer paz para aquellos que lo rechazan. Y dice que habrá disensión entre el hombre contra su padre, hija contra su madre, nuera contra su suegra. Los enemigos, dice, del hombre serán los de su casa. Ahí se estaba refiriendo a la nación de Israel. Esos eran los de su casa. Esos eran los de su casa. Y los está preparando
de que las buenas nuevas, aunque son nuevas de paz, porque nos trae paz para con Dios, por medio de su gracia, pero no para con aquellos que lo rechazan. Como les decía, el Evangelio produce paz para con Dios por medio de Jesucristo. En Romanos 5:1 dice la Biblia, justificaos, pues por la fe, dice, tenemos paz con Dios. Jesús trae paz. Nos da paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada. Hay paz porque Dios ha abierto el camino para tener esa entrada a su gracia, esa entrada a su misericordia, a su perdón. Pero no hay paz con el sistema del mundo. Hay paz con Dios, pero no tenemos paz con el diablo. No tenemos paz con el pecador. Y Jesús nos enseña que por causa de Él habrá conflictos, habrá guerras entre la familia, habrá contiendas y pleitos. El padre aborrecerá al hijo y la madre aborrecerá a la hija, o la hija aborrecerá a la madre. El hijo aborrecerá al padre. Porque cuando uno aborrece a Dios, aborrece al Hijo de Dios también. Y nosotros como iglesia tenemos que tomar una postura, una decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a seguir? Mientras el mundo se prepara, los países se preparan y toman su posición, toman su postura, la iglesia tiene que tomar su postura. Y yo vengo a decirles, hermanos, de que nosotros somos discípulos de Cristo Jesús. Esa es la postura. Y hay que estar preparados a todo conflicto. Tal vez habrá una persona que pregunte, ¿por qué habrá divisiones? ¿Por qué existen los conflictos? Y una respuesta simple es de que hay resistencia contra la verdad. Hay resistencia. Jesús es la verdad. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque hay divisiones, porque hay conflictos, porque hay resistencia contra la verdad. Hay resistencia contra el Señor Jesús. That's why there's conflicts in the family. People hate the truth, and they will fight it because they hate the truth. They hate the Word of God. Por eso hay divisiones. Porque el pecador suprime la verdad de Dios. El pecador suprime porque odia la verdad. Dice la Biblia que ama más las tinieblas que la luz. El pecador por naturaleza odia la verdad, suprime la palabra de Dios porque no quiere hacerse responsable ante un Dios moral y santo que un día nos pedirá cuentas. Por eso hay divisiones, por eso habrá conflictos, porque el pecador por su naturaleza suprime la palabra del Señor.
Hay divisiones porque hay un adversario también. La Biblia nos dice que el diablo ha cegado el entendimiento de este mundo, del pecador, y la gente cree en una mentira. ¿Usted sabía que el diablo siempre ha resistido la obra de Dios? Dice en Juan capítulo 8, dice que él ha sido homicida desde el principio. Se refiere al diablo, se refiere a Satanás. Dice que él ha sido homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. En otras palabras, está hablando del mismo, porque es mentiroso, dice, y padre de mentira, dice la palabra del Señor. Entonces hay una resistencia por medio del diablo que ha cegado el entendimiento, que no hay verdad en él. Todo lo que él promueve es una mentira. Es una apariencia, se parece bueno, se parece bonito, se parece atractivo. Pero no hay nada verdad de lo que el diablo promueve, de lo que el sistema del diablo promueve en este mundo. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia nos dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Hay gobernadores en este país, en este sistema, que son gobernadores de tinieblas, de oscuridad. Y dice que nuestra lucha es contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad. Es lo que estamos luchando nosotros. Huestes espirituales de maldad, que promueven la maldad, que odian lo que es verdadero, que odian la justicia, se deleitan en la injusticia, se deleitan en la maldad, en las tinieblas. Y por eso en el verso 13, la Biblia dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿por qué hay conflictos? ¿Por qué hay resistencia? Porque estamos luchando contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Nomás ve alrededor, vea lo que nuestro país promueve. Inmoralidad. Vea lo que Hollywood promueve, inmoralidad. ¿Qué promueven hoy en día las películas? ¿Qué promueven? Mucha basura, violencia, sexualidad, inmoralidad, infidelidad. Porque es lo que la Biblia nos dice. Estamos luchando contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Y el diablo y su sistema de este mundo está diseñado para suprimir la verdad de Dios. Está diseñado para suprimir la obra de Dios y a sus seguidores. Un ejemplo más, mire lo que dice en Primera de Mateo capítulo 3, 1, 4. Miremos lo que Pablo le dice a Timoteo acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Mire el carácter. Y dígame si esto no se está viviendo hoy en día. En Primera de Timoteo 3, 1, 4 dice la palabra del Señor. Dice, también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estamos en 1 de Timoteo capítulo 3, 1, 4. Dice, porque habrá, en el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, dice, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, dice, de lo bueno. Aborrecen lo bueno, odian lo bueno. They hate the truth. And they fight against the truth. They fight against what is good. Dice, traidores, impetuosos, infatuados. Y luego dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos que hacen, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Resisten la verdad. ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay contiendas? Porque es que Jesús dijo que habrá disensión entre el hijo y el padre, hijo y la madre. ¿Por qué? Porque estas personas resisten la verdad, odian la verdad, odian la verdad, aborrecen de lo bueno. Y pelean contra la verdad. Pelean contra lo bueno, pelean contra la justicia. Y estos son, dice la Biblia, como Jesús había dicho, son los enemigos del hombre. Estos, dice, serán los de su casa. ¿Usted sabía que estas personas, la palabra de la cruz es locura? Porque así lo dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se pierden son los que se oponen. Son los que dividen. Son los que están dispuestos a perseguir, a maltratar, a encarcelar. Y es lo que Jesús les advierte a ellos. De que el discípulo tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Ahora vaya en Mateo 10, 37. Y dice la palabra del Señor: el que ama a su padre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Pareciera fuerte este verso. Pero este verso nos demuestra, hermanos, que ser discípulos del Señor demanda nuestro primer amor, demanda nuestra lealtad a Dios. Es lo que significa aquí.
de que ser discípulo del Señor Jesús demanda nuestro primer amor. Y hoy vivimos en una temporada donde el primer amor se ha desaparecido en la iglesia. El primer amor se ha ido de la iglesia. Vivimos en tiempos donde seguimos a Dios por conveniencia. Seguimos porque andamos buscando algo, porque estamos buscando prosperidad, porque buscamos material, porque nos conviene. Pero no, hermanos, ser discípulo requiere un precio. Y ese precio es de que demanda nuestro primer amor, demanda nuestra lealtad con el Señor. Y yo quiero decirles de que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a las tinieblas de este mundo, no somos hijos de desobediencia. Ahora nosotros, hermanos, como iglesia, pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Él, aleluya. Y Él demanda nuestro primer amor, demanda nuestras fuerzas, demanda nuestro ser, demanda nuestro corazón. Pero hoy en día, como Juan les escribe, como el Señor Jesús les escribe a los Apocalipsis, el amor de muchos se ha enfriado. Y es lo que indica este pasaje aquí. Es lo que indica que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. No es digno. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de ser mi discípulo. Entonces, este verso nos demuestra que ser discípulos del Señor demanda nuestro primer amor. Y ese amor lo demostramos con nuestro compromiso con Él. Lo demostramos con nuestros servicios, con nuestros hechos. Vivimos una vida para Él. Vivimos para agradar al Señor. Como dice la Escritura, de que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es lo que demanda ser discípulo. Rendir nuestra voluntad, rendir nuestros pensamientos, rendir todo lo que tenemos, entregárselos al Señor, tomar nuestra cruz y seguirlo. Ser obediente a Él. Y va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Cuando el mundo, cuando los gobiernos se opongan contra la iglesia, cuando vengan a tocar y querer buscar a los cristianos, cuando uno comience a amenazar y querer quitarle los trabajos, el Hijo de Dios va a tener que tomar una postura. El Hijo de Dios va a tener que decir, aleluya, me puedes quitar todo, me puedes quitar la enfermedad, me puedes quitar el trabajo, pero no me vas a quitar a Cristo Jesús de mi vida. Aleluya. Venga todo lo que venga, persecución, muerte, tenemos nosotros que estar dispuestos a pagar el precio. No hay que comprometer nuestra salvación. Usted no comprometa sus valores, porque el mundo le está diciendo, no cambie sus valores, no cambie sus morales. Solamente porque el mundo le dice que usted tiene que vivir de esta manera, usted tiene que actuar de esta manera, usted tiene que vestirse de esta manera, no significa que tenemos que seguir la corriente del mundo. Seguimos a Cristo Jesús. Entonces, hermanos,
No podemos ser discípulos de Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús y no tener compromiso con el Señor. ¿Me entiende? No podemos ser discípulos de Jesús y no tener compromiso con Él. Como discípulos del Señor, nuestra lealtad no es con el mundo. Nuestra lealtad no es acumular riquezas. Nuestra lealtad no es hacer dinero. No es de tener un buen retiro. Eso no es el propósito de nuestras vidas. El verdadero discípulo es aquel o aquella que vive para agradar a Dios, que vive para servir a Dios, vive para hacer su voluntad, vive para servir en los intereses de Dios y en los planes de Dios, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no estamos dispuestos a dejar nuestros amigos, aún dejar nuestra familia que se oponen, si no estamos dispuestos a dejar aún trabajos que se oponen, no somos dignos de ser discípulos del Señor. Pablo frecuentemente él se identificaba como un esclavo de Dios. Déjele dar una referencia en Romanos 1:1. Mire cómo Pablo se describe él mismo. Mire la palabra que él usa. Y dice ahí, Pablo dice, siervo. Diga conmigo, siervo. ¿Cómo se consideraba Pablo? Como siervo. ¿De quién? De Jesucristo. Allá en otro planeta hay siervos de dinero. Hay siervos de trabajo. Podemos ser transparentes, hermanos. Por aquí no, ¿verdad? Tengo que ser como el hermano Obispo Martínez, aquí no, en otra iglesia. Hay siervos de placer. Pero Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo se consideraba como siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo viene de la palabra en griego conocido como doulos, que significa ser esclavo. Pablo se consideraba como esclavo. Y esta palabra denota al creyente que está dispuesto a vivir bajo la autoridad total del Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, porque soy esclavo de Cristo. Él se consideraba como un esclavo de Cristo. Y nosotros hemos sido llamados a vivir como esclavos de Él. Y ya para concluir, hermanos, en Mateo 10:38 Jesús dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que no toma su cruz, dice, y me sigue, dice que no es digno de mí. ¿Qué significa esto? El punto es que los discípulos
tenían que estar preparados para morir, literalmente. Morir también figurativamente. Tenían que estar preparados, porque el Evangelio iba a causar conflictos, iba a causar persecuciones. Y Jesús dice, el que no toma su cruz, el que no está dispuesto a dar su vida por mí y seguirme, no es digno de mí. Ellos entendían claramente lo que era tomar la cruz, porque la crucifixión era una forma de muerte que el imperio romano usaba para ejecutar a los criminales. Entendían perfectamente lo que significaba tomar una cruz. Y el propio prisionero tenía que cargar su propia cruz al lugar donde iba a ser ejecutado. En otras palabras, entendían el significado de que servir a Cristo tiene un precio. Ser discípulo de Él tiene un precio, y ese precio puede costar su vida. Lo puede llevar hasta la muerte. Y ellos entendieron lo que significaba eso. Y les advierte antes de que ellos van a Jerusalén, antes que ellos van a la casa de Israel, les dice: que tienen que tomar su cruz. Tiene que estar dispuesto a pagar con su vida. Y también la cruz representa la negación total de uno mismo. Así como cuando cantamos el canto, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Es lo que la cruz representa. Es una negación total de uno mismo. Quiero decirles ya para concluir con estas palabras de que la tentación en este mundo es aferrarse a la propia vida. La tentación, hermanos, de este mundo es aferrarse a la propia vida, intentando de evitar el dolor, evitando el compromiso que Dios nos ha pedido. Pero ese es el peor desperdicio de la vida. El que evita el compromiso con Dios es el peor desperdicio de la vida. Es porque el mayor uso de una vida es gastarla en el servicio de Cristo, es gastarla en el servicio de Dios, es usarla en su reino. Ahí tiene el mayor valor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que vamos a tener en este mundo es pasajero, es temporal, se va a quedar. Nos vamos a ir, como dice la Escritura, desnudo vine y desnudo me voy. Todo se va a quedar. Pero tenemos una grande oportunidad, hermanos, de impactar el reino de Dios, de hacer tesoros en los cielos. Es mejor dar, dice, que recibir. Dar que recibir. Predicar su palabra. Compartir su mensaje para aquellos que se pierden. Y Jesús dijo: el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tendrá mayor satisfacción, tendrá mayor premio. El que usa su vida, el que usa sus talentos, el que usa sus recursos, el que usa su fuerza para la obra del Señor, para su reino, para Él, ese la hallará.
Amén. Le podemos dar un aplauso al Señor. Y voy a pedir que se pongan de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero ser discípulo de Cristo, hermanos. Amén. Yo quiero servirle con todas mis fuerzas. Y yo invito a la iglesia, invito a los hermanos. Amén. Que tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Amén. Quiero invitarlo a que pase aquí y pasemos unos momentos y vamos a buscar de su presencia en esta mañana. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hacer cuentas con Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Vamos, hermanos, levantemos nuestras manos, aleluya. Y vamos a buscar de Él. Jesús lo ha comisionado a usted. Lo ha llamado, lo ha escogido. Aleluya. Y Él te quiere usar. Aleluya. Y vamos a entregar nuestro ser a Él. Vamos a entregar nuestra vida a Él. Vamos a rendir. Aleluya, todo nuestro ser al Señor. Y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Mi vida está confiada en Cristo. Aleluya. Mi vida está confiada Úsame, Señor Jesús. No temeré, Señor. Ayúdame a no tenerle temor a esta vida, Señor. Porque has prometido, Señor, siempre Aleluya. estar conmigo.